El concepto derivada es muy habitual en matemáticas, principalmente a partir de primero de bachillerato, que es cuando se empiezan a utilizar. Estamos ante una idea abstracta, que en un primer momento puede parecer más compleja de lo que realmente es. Y como conocer el alcance y la relevancia de una derivada no es imprescindible para saber derivar, lo normal es aplicar las tablas de derivadas a las funciones que corresponda de forma mecánica, sin saber de dónde sale esa información. Sin embargo, considero que puede ser interesante realizar una introducción teórica para conocer qué es una derivada y para qué se usa, antes de comenzar a trabajar con ellas. Y ese es el objetivo de este vídeo. Vamos a ver algunos datos teóricos que pueden ayudarnos a entender qué es una derivada. La función que vamos a derivar debe tener dos magnitudes relacionadas. Así, si una aumenta o disminuye, la otra también lo hará. Cuando dividimos ambas, la relación se convierte en una nueva magnitud. Esto es clave, porque al hallar una derivada siempre convertimos la función original en una magnitud distinta. De esta nueva magnitud podemos calcular su valor medio. Pero si las mediciones las hacemos cada vez con incrementos más pequeños, llegaremos a conocer su valor instantáneo. Y las derivadas son precisamente eso, el valor instantáneo de esa magnitud recién creada como relación entre las dos anteriores. Además, una vez hallada, la característica principal de la derivada es que nos aporta información sobre el comportamiento de la función. Veamos un ejemplo relacionado con magnitudes conocidas y habituales en nuestro día a día. En cinemática, el movimiento de los objetos y el estudio de su trayectoria, las dos magnitudes con las que trabajamos son el espacio que recorre un vehículo y el tiempo que tarda en recorrer ese espacio. Cuando varía el tiempo, va variando también el espacio recorrido. Con esa información podemos hallar la velocidad, aplicando la fórmula de espacio entre tiempo, y se obtiene una nueva magnitud que relaciona las dos anteriores. Supongamos que tenemos que hacer un viaje de Bilbao a Madrid. El espacio a recorrer es 400 kilómetros y tardamos 5 horas. Con estos datos podemos calcular la velocidad media, que será el incremento del espacio recorrido, 400 kilómetros, entre el incremento del tiempo dedicado a hacerlo, 5 horas. Total, la velocidad media será 80 kilómetros por hora. Aunque como media hemos ido a una velocidad de 80 kilómetros por hora, eso no quiere decir que siempre hayamos llevado esa velocidad. Seguramente varias veces hemos acelerado, en otras hemos tenido que frenar o incluso hemos parado un rato a echar gasolina. Por eso, no podemos saber qué velocidad llevábamos en un momento concreto, solo la media. Nos fijamos ahora en una parte del trayecto, por ejemplo 10 kilómetros, y resulta que tardamos en recorrerlo 7,2 minutos. Ya que estamos hablando en horas, pasamos ese tiempo a horas, unas 0,12. Volvemos a calcular la velocidad media y nos da 83,3 kilómetros por hora. En ese trayecto hemos ido un poco más rápido que en el viaje completo, pero podría haber sido perfectamente al revés. Pero aun reduciendo la medición, tampoco sabemos qué variación ha sufrido la velocidad durante esos 10 kilómetros. Lo normal es que no todo el tiempo el vehículo lleve esa velocidad exacta. Así que vamos a reducir aún más el recorrido a medir, por ejemplo 1 kilómetro. Y supongamos que hemos tardado en recorrerlo 50 segundos, 0,014 horas. La velocidad media ahora será 72 kilómetros por hora. A pesar de ser un espacio muy pequeño, no tenemos garantía de que la medida se mantenga durante el kilómetro entero. Por eso, para asegurarnos, debemos reducir lo suficiente para que la medición sea en un instante, reduciendo al máximo tanto el espacio como el tiempo. Y ahora ya no hablaremos de incrementos, sino de diferenciales. Y obtendremos la velocidad instantánea. Este valor es la derivada del espacio recorrido en función del tiempo. Las derivadas tienen muchas aplicaciones. En cinemática, además del ejemplo que hemos visto de la velocidad en un momento determinado, podemos calcular la aceleración instantánea como relación entre la velocidad y el tiempo. Pero también podemos hablar de derivadas cuando hacemos cálculos de cómo se eleva un globo aerostático, o cómo va deslizándose una escalera que estaba apoyada en una pared hasta caer al suelo, o las zonas que va iluminando una farola durante una noche con luna, o incluso
cómo se expande un rumor, que es una función exponencial a la que se puede aplicar modelos matemáticos para conocer cuántas personas han oído ese rumor en un instante concreto. Y otras áreas alejadas de la cinemática pueden ser, por ejemplo, la economía, si relacionamos los ingresos de una empresa con el número de trabajadores contratados. Y así podemos calcular, pues, por ejemplo, la tendencia actual del rendimiento. Las derivadas también nos sirven para estudiar el fenómeno físico del enfriamiento o calentamiento. Lo mismo sea en una taza de café que en calefactores o en congeladores. Las variables utilizadas serán la temperatura que se alcanza y el tiempo necesario para alcanzarla. En el campo demográfico se pueden medir las tasas de natalidad o mortalidad actuales y en general las variaciones de la población en cada momento. En medicina, la variabilidad de tensión arterial, sistólica, diastólica en cada momento, y podemos medir también el caudal de agua que tiene un embalse en distintos momentos, y como estos, muchos otros ejemplos. Como veis, las derivadas se necesitan para obtener información en gran cantidad de sectores. Vamos a ver ahora la interpretación gráfica de una derivada. Para ello vamos a imaginar la representación de una parábola. Supongamos que tiene esta forma. Antes de centrarnos en la derivada, vamos a buscar intuitivamente aquellos intervalos en los que la función crece, es decir, cuando a medida que crece x también lo hace y. Lo vemos creando varios puntos. Primero el punto x1 y 1, después x2 y 2, y x3 y 3. Y comprobamos que a medida que avanzamos con las x, aumentan los valores de las y. Esto ocurre en esos tres intervalos. En los intervalos decrecientes ocurre lo contrario. A medida que aumenta x, disminuye y, de forma que la curva desciende. Y esto ocurre en estos otros intervalos. De forma que nos encontramos que en la función hay intervalos en los que crece y otros en los que decrece. Ahora vamos a ver el concepto de pendiente. La pendiente es un parámetro asociado a una recta. Es un número real que informa de la inclinación de la recta con relación al eje x. En los dos primeros ejemplos, las pendientes son positivas, ya que van hacia arriba. La segunda pendiente será un número mayor que la primera, porque está más alejada del eje x. Costaría más subir por ella. En los ejemplos de abajo, las pendientes son negativas, la segunda más negativa que la primera. Y en el gráfico de la derecha, la pendiente es cero, ni positiva ni negativa. Para calcular la pendiente determinamos dos abscisas, por ejemplo x1 y x2. Buscamos los valores de las ordenadas en los puntos que pasen por la recta, y1 e y2. Por definición, la pendiente es m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, es decir, el incremento de y entre el incremento de x. Y ahora unimos las dos ideas que hemos visto, la parábola con sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y la pendiente. Se llama recta tangente a una curva a la recta que solo coincide con un punto de la curva y está apoyada sobre ella. La recta tangente solo comparte un punto con la curva. Supongamos este punto de la curva. Al crear la recta tangente en ese punto, esta recta nos indica que la pendiente es positiva y que la función está creciendo. En este segundo punto, la recta tangente señala que la pendiente es negativa y la función está decreciendo. Pero ¿qué pasa con los puntos de la curva que no están en un intervalo de crecimiento ni de decrecimiento? En estos casos, la pendiente es nula y estamos en extremos locales o relativos. En este caso es un mínimo. Una vez que hemos visto todos estos conceptos, vamos a ver qué es una derivada. La derivada es una nueva función que informa sobre la pendiente de la recta tangente a la curva que se está derivando. Supongamos la función f de x, por ejemplo, con esta forma. La queremos derivar. Doy un valor a x y la función devuelve f de x. Hago lo mismo con otro valor de x separado a una distancia h. La recta que corta estos dos puntos de la curva se llama recta secante. La pendiente, según la definición que acabamos de ver, es m es igual a f de x más h menos f de x dividido entre x más h menos x. Simplificando las dos x me queda dividido entre h. Ahora quiero convertir esta recta secante que corta la curva en dos puntos
en una recta tangente que corte a la curva en un solo punto. Para ello, se reduce el valor de h. Es decir, lo que vamos a hacer es buscar que h tienda a 0. Si h tiende a 0, los puntos se juntan. La longitud de h es diferencial, no es 0, sino que tiende a 0. Calculamos el límite cuando h tiende a 0 de la pendiente y esa fórmula será la derivada de f de x, que representaremos f' de x. Si existe el límite, la función es derivable. Todas las derivadas se obtienen aplicando la fórmula a la que acabamos de llegar. Vamos a ver un ejemplo de derivada de una función sencilla. La función es x al cuadrado. Si habéis estudiado derivadas antes, sabréis que la derivada de x al cuadrado es 2x. Si no es así, de momento aceptarlo, que enseguida lo comprobaremos aplicando la fórmula. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir la x de la función por x más h. En vez de x cuadrado sería x más h al cuadrado, y después le restamos la función tal cual está. El resto queda igual. Ahora desarrollamos la identidad notable. X más h al cuadrado es igual a x cuadrado más h cuadrado más 2xh. Simplificamos las x al cuadrado y nos queda así. Sacamos factor común a la h. Simplificamos y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de h más 2x. Sustituyendo la h por 0, queda que la derivada de la función x al cuadrado es 2x. Podríamos aplicar la fórmula de las derivadas cada vez que tuviésemos que calcular una, pero para ahorrarnos trabajo están las tablas de derivadas, que nos indican en qué otra nueva función se convierte cada función original dependiendo de su tipo. Así que tened en cuenta que las tablas de derivadas no se las ha inventado nadie, sino que son el resultado de aplicar la fórmula de la recta tangente.